23 de marzo de 1903. Ciudad de Washington, D.C. En una pequeña habitación de una casa de ladrillos, iluminada por la suave y desigual luz de una lámpara de gas, el silencio solo se rompe por el insistente chirrido de una pluma de acero sobre un denso cartón. Detrás de un ancho escritorio de madera se sienta una mujer de 37 años. Su nombre es Elizabeth Magee, aunque sus amigos la llaman simplemente Lizzie. Sus dedos, acostumbrados al rápido y rítmico trabajo en la voluminosa máquina de escribir de la oficina donde trabaja como mecanógrafa, ahora están ocupados en una tarea completamente diferente. Con precisión de joyero, dibuja figuras geométricas en una gran hoja cuadrada de papel. Imagina que estás en esta habitación semioscura. Hueles a tinta fresca, pegamento y madera. Por todas partes hay reglas, lápices, recortes de periódico y pequeñas figuras de madera que Lizzie tallaba cuidadosamente por las tardes. Sobre la mesa, delante de ella, no hay un simple plano. Es el prototipo de un juego de mesa que, décadas después, conquistará el mundo entero. Se convertirá en un símbolo del capitalismo y generará millones de dólares a una persona completamente diferente. Pero en esta noche de primavera de 1903, Elizabeth Magee está creando su obra con un propósito completamente opuesto. Ella quiere destruir los monopolios. Para comprender los motivos de esta mujer inusual, debemos retroceder y observar el mundo en el que vive. Finales del siglo XIX y principios del XX en los Estados Unidos de América entraron en la historia como la Gilded Age, época dorada. Fue un tiempo de contrastes colosales. Por un lado, un rápido crecimiento industrial, la construcción de ferrocarriles transcontinentales, la aparición de la electricidad y los teléfonos. Por otro lado, la terrible pobreza de la clase trabajadora, el trabajo infantil y la vida en edificios de apartamentos abarrotados y sucios, conocidos como tenements. Las entrañas del país, su transporte y su industria, fueron acaparados por un pequeño grupo de personas increíblemente ricas, los varones ladrones. Los imperios del acero, los trusts petroleros y los sindicatos ferroviarios dictaban sus condiciones no solo a los trabajadores comunes, sino también al gobierno. Elizabeth Magee no era la típica mujer de su época. En un momento en que la sociedad esperaba de las mujeres exclusivamente el matrimonio y el cuidado del hogar, Lizzie era independiente. Se ganaba la vida por sí misma, escribía poesía, actuaba en el teatro, inventó un dispositivo especial para facilitar la alimentación de papel en una máquina de escribir e incluso obtuvo una patente para él. Su espíritu independiente y su agudo sentido de la justicia fueron inculcados por su padre, James Magee, un abolicionista convencido y editor de periódicos, que en su momento acompañó al propio Abraham Lincoln durante sus debates políticos. Fue el padre quien le dio a Lizzie el libro que cambió para siempre su visión del mundo. Era la obra monumental del economista Henry George, titulada Progreso y Miseria. En este libro, que se vendió en millones de copias, el autor planteaba la pregunta principal de su tiempo: ¿por qué, a medida que la riqueza social y el progreso tecnológico crecen, la pobreza no desaparece, sino que solo se agrava? Henry George encontró la respuesta en el sistema de propiedad de la tierra. Afirmaba que las personas tienen el pleno derecho de poseer lo que crean con su trabajo, pero la tierra misma, sus recursos naturales, los terrenos en los centros de las ciudades en crecimiento, debe pertenecer a toda la sociedad. Cuando la tierra es monopolizada por particulares, estos pueden aumentar indefinidamente el alquiler, extrayendo toda la vitalidad de quienes trabajan y viven en ella. La solución, según George, debía ser un impuesto único sobre el valor de la tierra, que reemplazaría a todos los demás impuestos y distribuiría equitativamente la riqueza en beneficio de toda la sociedad. Elizabeth Magee se convirtió en una ferviente seguidora de esta idea, conocida como georgismo. Asistía a reuniones, daba conferencias, discutía hasta quedarse ronca en clubes políticos,
pero pronto se dio cuenta de la cruda verdad. Los tratados económicos son aburridos. La gente común, cansada después de una agotadora jornada de muchas horas en la fábrica, no leería gruesos libros sobre impuestos y renta de la tierra. La idea tenía que ser traducida a un lenguaje que todos pudieran entender. Tenía que ser visual, tangible y atractiva. Y así, inclinada sobre la mesa, Lizzie encuentra una solución genial: un juego. La gente aprende mejor cuando juega. Ella toma una regla y comienza a dividir los bordes del cuadrado de cartón en secciones rectangulares. Lo que ella dibuja en este momento es un verdadero avance en el diseño de juegos. La mayoría de los juegos de mesa de la época, como el popular Juego de la Oca o Mansión de la Fortuna, presentaban un simple camino lineal donde los jugadores lanzaban dados y se movían desde el inicio hasta el final, compitiendo por ver quién llegaba primero al final del recorrido. Pero la economía no tiene fin. El alquiler se paga mes a mes, año tras año. La pobreza es un ciclo del que es casi imposible escapar. Por lo tanto, Elizabeth une los rectángulos en un camino continuo y cerrado que recorre el perímetro del tablero. Los jugadores darán vueltas una y otra vez. Es una mecánica revolucionaria que cambiará para siempre la industria del entretenimiento. En cada rectángulo, escribe cuidadosamente los nombres de las calles, las estaciones de tren y las empresas de servicios públicos. Añade casillas con las inscripciones cárcel y parque sin nombre, así como una casilla de esquina que envía al pobre jugador a la casa de trabajo. Ella llama a su creación de forma sencilla y directa: el juego del terrateniente. En la cabeza de Lizzie ya se habían formado reglas claras. La singularidad de su invento radicaba en que el juego tenía dos conjuntos de reglas completamente diferentes, que debían demostrar a los jugadores dos sistemas económicos opuestos. El primer conjunto de reglas se llamó antimonopolio o prosperidad. En esta versión, cada vez que alguien adquiría una parcela de tierra o se realizaban mejoras en ella, la riqueza se distribuía entre todos los jugadores. Fue una demostración práctica de la teoría de la renta única de Henry George. El objetivo era que todos los jugadores alcanzaran la prosperidad financiera. El juego terminaba cuando el jugador más pobre duplicaba su capital inicial. El segundo conjunto de reglas se denominó monopolio. Y fue precisamente este, por una amarga ironía del destino, el que años después capturaría las mentes de millones. Según estas reglas, los jugadores debían comprar terrenos, agruparlos en monopolios y cobrar implacablemente alquileres exorbitantes a cualquiera que tuviera la desgracia de caer en su casilla. El objetivo era simple, cruel, y reflejaba la realidad del capitalismo salvaje: llevar a la bancarrota a todos los demás participantes y convertirse en el único señor del tablero. Lizzie esperaba que, al jugar ambas versiones, la gente sintiera la diferencia por sí misma. Experimentarían la alegría de la prosperidad general en el primer caso y sentirían ira, frustración e injusticia al ser arruinados por un codicioso terrateniente en el segundo. El tablero debía ser un arma política, una herramienta para educar a la clase trabajadora, empaquetada en el atractivo envoltorio del entretenimiento familiar. Ella deja el bolígrafo. La tinta sobre el grueso papel ya se ha secado. Ante ella yace el proyecto terminado. Pronto empacará cuidadosamente sus planos, adjuntará una descripción detallada de las reglas, escrita con una caligrafía taquigráfica perfecta, y se dirigirá a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Tiene la intención de proteger su invento por ley, esperando que los grandes fabricantes de juguetes aprecien su genial idea. El 5 de enero de 1904, el gobierno emitirá a Elizabeth Magee una patente para su juego de mesa. Pero Lizzie aún no sabe que el camino de su creación hacia las masas será largo, tortuoso y lleno de traiciones. No sospecha que su manifiesto anticapitalista pronto comenzará a tener vida propia, incontrolable, pasando de mano en mano, mutando en los dormitorios universitarios y en las cocinas de los obreros, hasta que un día llegue a manos de un vendedor desempleado de sistemas de calefacción. Otoño de 1906.
El ruidoso Nueva York, ahogado por el humo del carbón y los carruajes de caballos. Elizabeth Magie, que se había mudado a esta bulliciosa metrópolis en busca de nuevas oportunidades, se da cuenta de que una patente gubernamental por sí sola no imprimirá ni venderá su juego. Si los grandes fabricantes no acuden a ella debe ir a ellos. Junto con varios espíritus afines que comparten la filosofía del georgismo, Lizzie reúne sus modestos ahorros y funda su propia empresa, que orgullosamente llaman la Compañía de Juegos Económicos. Su primer envío comercial es una celebración del trabajo manual y el entusiasmo sincero. Imagina esas primeras cajas. Carecen del brillo llamativo inherente a los juguetes modernos. El tablero de juego está impreso en cartón grueso y ligeramente áspero. En su interior se encuentran sencillas casas de madera torneadas, dinero de papel impreso en una imprenta económica y finos folletos con las reglas. Cada casilla de este tablero cuadrado, compuesto por 40 sectores, lleva la impronta de las convicciones políticas de su creadora. En lugar de nuestro conocido aparcamiento gratuito, hay un parque público, y la casilla de la esquina envía sin piedad a los desafortunados en bancarrota a la casa de trabajo. Lizzie envía copias a las tiendas, esperando un milagro. Pero las ventas son dolorosamente lentas. La idea es demasiado nueva, y las reglas dobles confunden a los compradores. Comprendiendo que necesitaba una distribución potente, varios años después, Elizabeth Magie decide dar un paso desesperado. Viaja a la ciudad de Salem, Massachusetts, para presentar su invento al gigante de la industria del entretenimiento, la compañía Parker Brothers. Esta firma, fundada por George Parker en 1883, se había convertido para entonces en un verdadero imperio, lanzando cientos de títulos de productos de entretenimiento. Imagine this contrast: a spacious office, paneled in dark oak, where an experienced pragmatic businessman sits behind a massive desk. Before him stands an energetic idealist, laying out cards with the names of utility companies and plots of land on the felt. The company's management carefully studies the mechanics. They roll dice, move tokens around a closed loop, and pay paper rent. But George Parker's verdict turns out to be harsh and uncompromising. He declares that the game is too complex for the average person to understand. It has too much political subtext, requires excessive thought, and the games last unbearably long. The corporation refuses to buy the rights. For the businessman from Salem, the landlord's game looks like a boring academic lesson, not a profitable product for family evenings. Elizabeth regresa a casa con un rechazo, pero la historia de su invento no termina ahí. Algo mucho más sorprendente está a punto de suceder. El juego de mesa, rechazado por los capitalistas, comienza a abrirse camino entre las masas a través de métodos dignos de un verdadero manifiesto clandestino. Se transforma en un juego popular, una especie de fenómeno viral de principios del siglo XX. Dado que era casi imposible comprar una caja original en la tienda, la gente empezó a copiarla a mano. Imagina una habitación con poca luz en un dormitorio de estudiantes o una cálida cocina en la casa de un profesor universitario. Sobre la mesa hay extendido un trozo de hule barato y grueso, de esos que se usan habitualmente para proteger las mesas de comedor. Uno de los invitados trae un tablero prestado para la noche. Durante varias horas, armados con reglas de madera, tinteros y pinturas de colores, los nuevos adeptos redibujan meticulosamente el contorno cerrado del tablero sobre su hule. En lugar de las fichas de fábrica, utilizan botones, horquillas o monedas antiguas. El dinero de papel se recorta de periódicos viejos o cuadernos. Es en esta forma casera que el juego se abre camino en los círculos académicos. En la década de 1910, llega a manos de Scott Nearing, un brillante y radical profesor de economía en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. Nearing, cuyas conferencias atraían a auditorios abarrotados, se da cuenta de inmediato del potencial pedagógico del invento de Magie. Utiliza tableros pintados en lienzo para demostrar visualmente a sus alumnos el poder destructivo de los monopolios no regulados.
Los estudiantes de Wharton, futuros banqueros y financieros de Estados Unidos, tiran los dados noche tras noche, arruinándose mutuamente en tableros improvisados de cartón. El juego se extiende gradualmente por la costa este de los Estados Unidos de América, pasando de una familia a otra, de un colegio a otro. Pero a medida que las mantas caseras cambian de manos, se produce un cambio fundamental que Elizabeth Magie no podía prever. La psicología humana se impone al idealismo político. Lizzie creó un juego con 2 conjuntos de reglas, esperando que los jugadores eligieran el camino de la prosperidad general. Pero cuando la gente común se sentaba a la mesa un viernes por la noche, pronto descubrían que la versión cooperativa, donde la riqueza se comparte por igual, era increíblemente aburrida. Carecía de drama, carecía de emoción, carecía de la dulce sensación de la victoria absoluta. Por el contrario, las reglas de Monopoly, que permitían aumentar la renta sin piedad, endeudar a los amigos y observar su colapso financiero, provocaban una tormenta de emociones, risas y sana agresión. Los jugadores comenzaron espontáneamente a descartar el primer conjunto de reglas. La lección anticapitalista fue olvidada. La herramienta creada para destruir monopolios se convirtió en un simulador para construirlos. El propio nombre, The Landlord's Game, se fue borrando gradualmente de la memoria popular. La gente comenzó a llamar a este pasatiempo simplemente Monopoly. Junto con las reglas, también cambió la geografía del tablero. Esta fue una gran ventaja de la copia manual. Al redibujar el juego, los estudiantes y trabajadores reemplazaban los nombres abstractos de las calles, ideados por Lizzie, por nombres de sus propias ciudades. El juego se volvía local, familiar. Los estudiantes de la Universidad de Columbia inscribían las calles de Nueva York. Los residentes de Chicago dibujaban sus propias avenidas. Una mutación fatídica ocurrió a finales de los años 20 en una comunidad cuáquera en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey. Una residente local, Ruth Hoskins, que había aprendido las reglas de amigos de Indianápolis, dibujó una nueva versión en un trozo de lienzo grueso. Ella y sus amigos cuáqueros decidieron usar los nombres de las calles de su ciudad turística natal. Así, los nombres que hoy conoce todo el mundo se consolidaron para siempre en el tablero de juego. Boardwalk, Park Place, Baltic Avenue y el ferrocarril de Reading. Los cuáqueros jugaban con ella en las noches de invierno, perfeccionando la mecánica, añadiendo tarjetas de suerte y caja de comunidad, y estableciendo precios fijos para la construcción de hoteles. Elizabeth Magie, quien continuó trabajando como taquígrafa en Washington, ni siquiera sospechaba que su humilde creación se había convertido en una obsesión nacional que cobraba vida propia. Renovó honestamente su patente, esperando algún día recibir reconocimiento. Pero el tiempo avanzaba inexorablemente, acercando el día en que los Estados Unidos de América se sumergirían en la peor catástrofe económica de su historia, la Gran Depresión. Y fue precisamente en este sombrío período de desesperación y desempleo que emergería un hombre que borraría para siempre el nombre de Lizzie de la historia de la creación del juego, apropiándose de los frutos de décadas de evolución popular. Otoño de 1932. Los Estados Unidos de América están paralizados por la Gran Depresión. La industria se ha detenido. Los bancos cierran uno tras otro. Y una cuarta parte de la población activa del país se ha quedado en la calle. Las colas para recibir sopa gratis se extienden por muchas manzanas. En la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Charles Darrow, de 43 años, apenas llega a fin de mes. Antiguo vendedor de éxito de sistemas de calefacción, ahora acepta cualquier trabajo humilde. Pasea perros de sus vecinos, repara planchas rotas, tiende asfalto. Tiene una esposa, Esther, un hijo pequeño y un miedo constante y agotador al mañana. En una de las frías noches, Charles y Esther van a visitar a sus viejos amigos, Charles y Olive Todd, que viven en el barrio de Germantown. Los Todd deciden entretener a sus invitados deprimidos y sacan un trozo de hule pintado, casitas de madera hechas a mano y un paquete de papeles cortados de hojas de cuaderno.
Era el mismo juego que los cuáqueros de Atlantic City habían modificado y pasado de mano en mano. Charles Darrow, un hombre que en la vida real no podía permitirse ni un traje nuevo, se sienta a la mesa y de repente se sumerge en el mundo ilusorio de la riqueza colosal. Imagínese sus sensaciones. Por primera vez en muchos meses de humillante desempleo, siente poder. Lanza los dados y compra las mejores parcelas inmobiliarias del paseo marítimo. Construye hoteles, cobra alquileres exorbitantes a sus amigos y aprieta en sus manos fajos de billetes, aunque sean falsos, pero tan deseados. El juego actúa sobre el hombre agotado por la depresión como la droga más potente. Escapismo puro y duro. La ilusión de control sobre la economía que en la vida real lo había aplastado sin piedad. La velada termina, pero Darrow no puede quitarse de la cabeza lo que ha vivido. Le pide a su amigo Todd que anote las reglas exactas en un papel. Una vez que recibe las instrucciones, el vendedor desempleado transforma el sótano de su casa en un taller improvisado. Con las habilidades de un dibujante y un buen ojo para las proporciones, Charles comienza a crear sus propias copias del juego. Sobre trozos de tela gruesa e impermeable, reproduce con increíble precisión el contorno cerrado del tablero que Elizabeth Magie ideó 30 años antes. Pero Darrow realiza sus propias modificaciones visuales. Con la ayuda de su amigo, un caricaturista de periódicos, desarrolla el diseño icónico que conocemos hoy. La locomotora negra en las estaciones de tren, la flecha roja en la casilla «Adelante», el policía regordete en la casilla de ir a la cárcel. Las casitas de madera las talla a partir de restos de molduras de construcción, pintándolas de verde y rojo. Pronto, Darrow comienza a vender sus kits caseros. Al principio, a conocidos por $4 la pieza. Luego negocia con los grandes almacenes Wanamaker de Filadelfia. El éxito resulta abrumador. En pleno auge de la crisis económica, la gente está dispuesta a dar sus últimos céntimos para sentarse a la mesa por las noches y fingir ser magnates. La demanda crece tan rápido que Darrow contrata a una imprenta local para imprimir los tableros sobre cartón grueso. En 1934, Charles Darrow, sintiendo el potencial de una mina de oro, escribe una carta a la empresa Parker Brothers, la misma corporación que una vez rechazó el juego de Elizabeth Magie. Darrow se declara el inventor único y absoluto de este pasatiempo de mesa. La dirección de la empresa pide que se envíe una muestra. Y aquí la historia da un giro increíblemente irónico. Los expertos corporativos de Salem desempaquetan la caja de Darrow, juegan varias partidas y la rechazan de nuevo. Envían al autor una carta oficial en la que enumeran exactamente 52 errores fundamentales en el diseño. Afirman que las partidas duran demasiado, que las reglas son demasiado confusas para los niños y que el juego carece de un objetivo final claro. Exactamente como respondieron a Lizzie hace muchos años. Consideran que la mecánica no es apta para el mercado masivo. Sin embargo, las fenomenales ventas en los grandes almacenes de Filadelfia y Nueva York durante la temporada navideña de 1934 obligan a la corporación a cambiar de opinión. El presidente de la compañía, Robert Barton, se entera de que un desempleado solitario está vendiendo miles de copias del juego que acaban de rechazar. A principios de 1935, la gerencia llama a Darrow a una reunión y le ofrece un lucrativo contrato con regalías por cada caja vendida. Charles Darrow acepta sin dudarlo. De la noche a la mañana, se convierte en millonario, la encarnación viva del sueño americano. La corporación lanza la producción en masa. Las fábricas trabajan en 3 turnos, imprimiendo dinero y tarjetas. Pero el triunfo se ve ensombrecido por una amenaza repentina. Pronto, la empresa empieza a recibir cartas airadas en sus oficinas. Gente de todos los rincones del país se indigna. ¿Por qué venden el juego de este Darrow como una novedad si llevamos 20 años jugando a él? El preocupado fundador de la empresa, George Parker, encarga a los abogados que realicen una investigación. Y lo que encuentran en los archivos de la Oficina de Patentes en Washington aterroriza a la dirección. Descubren 2 patentes vigentes. Una de ellas data de 1924.
La autora es una tal Elizabeth Magie. Los abogados comprenden que Charles Darrow mintió. Él no inventó nada, solo robó la versión popular del juego, añadió algunas ilustraciones y la presentó como su propia creación. El imperio multimillonario de Parker Brothers, que comenzó a crecer rápidamente con las ventas de Monopoly, resultó estar construido sobre el frágil cimiento del plagio. Cualquier tribunal podría haber destruido su negocio si la legítima creadora hubiera presentado una demanda. Había que actuar con la rapidez de un rayo. A finales de 1935, un representante de la corporación llama a la puerta de la modesta casa de Washington donde vive Elizabeth Magie. Ella tiene casi 70 años. Todavía cree en sus ideales políticos y todavía espera que su mensaje antimonopolio llegue a la sociedad. Un representante de la empresa monta un brillante espectáculo ante una anciana. Alaba su original Juego del Terrateniente y le ofrece un trato increíble. La corporación comprará su patente por $500, una suma que no supera sus salarios mensuales, sin ningún tipo de regalías futuras. Pero la condición principal del trato suena como música para los oídos de Lizzie. La empresa promete solemnemente comenzar la producción en masa de su versión original y antimonopolio del juego con 2 conjuntos de reglas, junto con un par de sus otros inventos de juegos de mesa antiguos. Elizabeth Magie, cegada por la esperanza de que su misión educativa finalmente tuviera éxito con el apoyo de una poderosa corporación, estampa su firma en el contrato. Cede los derechos del juego, que para entonces ya generaba cientos de miles de dólares de beneficios al mes. No exige un porcentaje de las ventas porque el dinero nunca fue su principal objetivo. El objetivo era la idea. Pero el mundo corporativo es cruel. Parker Brothers imprime una tirada pequeña y simbólica de The Landlord's Game. Lo hacen únicamente para cumplir con formalidades legales y enterrar el proyecto para siempre en los estantes polvorientos de las tiendas. Los presupuestos de publicidad, las campañas de marketing y las capacidades de producción se destinan exclusivamente a la promoción de la versión de Darrow. Es más, para proteger su marca, la empresa comienza a promocionar activamente una hermosa pero absolutamente falsa leyenda. En cada caja de Monopoly, en cada folleto de reglas, se imprime una conmovedora historia sobre cómo el genial y desempleado Charles Darrow inventó el juego en solitario en su sótano para mantener a su familia durante los años de la Gran Depresión. Este cuento de hadas resuena perfectamente con los sentimientos de una nación que anhela historias de éxito, y el nombre de Elizabeth Magie, la verdadera creadora de la mecánica, se borra deliberadamente de la historia, disolviéndose en la sombra de las ganancias corporativas de miles de millones. 28 de enero de 1936, Ciudad de Washington. A la ruidosa y humeante redacción del periódico capitalino, The Evening Star, donde decenas de máquinas de escribir teclean sin cesar y suenan pesados teléfonos de baquelita, entra con paso firme Elizabeth Magie, de 70 años. En sus manos, aprieta firmemente una desgastada carpeta de cartón. Al darse cuenta de que la corporación la había engañado al lanzar solo un puñado miserable de ejemplares de su juego original sin ninguna publicidad, y enfurecida por el hecho de que toda la gloria se la llevara Charles Darrow, Lizzie decide sacar la verdad a la luz. Imagine this scene. An elderly woman, who has retained the fighting spirit of her youth, lays out before a surprised reporter her time-yellowed original blueprints for The Landlord's Game, hand-carved wooden tokens, and official government patents from 1904 and 1924. With burning eyes, she proves to the journalist that she is indeed the true architect of the most popular board game of the decade. She points to the enclosed loop of the board, to the corner jail square, to the very mechanics of rent collection. The reporter listens intently and indeed publishes a major article, accompanying it with a photograph of Lizzie holding 2 different game boards. Pero el efecto de esta publicación resulta ser absolutamente nulo. En medio de una prolongada crisis económica, el público estadounidense no quiere oír hablar de la injusticia de las grandes corporaciones hacia una estenógrafa envejecida. La gente
anhela desesperadamente creer en el cuento popularizado del pobre pero ingenioso vendedor Darrow, que salió de la pobreza gracias a su astucia. La voz solitaria de Elizabeth Magie se ahoga en el estruendo ensordecedor de las imprentas de la ciudad de Salem, que a diario y sin descanso producen decenas de miles de nuevas cajas de Monopoly. En 1948, a la edad de 82 años, Elizabeth Magie fallece tranquilamente en Arlington, Virginia. Es enterrada en un modesto cementerio local junto a su esposo. Sus breves obituarios no mencionan ni una palabra sobre el hecho de que le regaló a la humanidad el juego de mesa más vendido de la historia. Su grandioso legado parece borrado para siempre, enterrado de forma segura bajo el peso colosal del marketing corporativo y el éxito mundial de un inventor fraudulento. Charles Darrow, para entonces, ya disfruta de su estatus de multimillonario. Vive en una lujosa mansión de piedra. Colecciona orquídeas exóticas, filma películas amateur y viaja por todo el mundo en primera clase. Así entrará en los libros de texto de negocios como un genio solitario hasta que pasen otros 25 años. La justicia histórica prevalecerá gracias a una persona completamente diferente. Un académico que, al igual que Lizzie 70 años antes que él, decidió desafiar los monopolios económicos. Llega el año 1973. Estados Unidos de América se ve sacudido por una gravísima crisis energética. Los precios de la gasolina se disparan debido a un complot cártel global de los países productores de petróleo. En este tenso momento, un profesor de economía de la Universidad Estatal de San Francisco llamado Ralph Anspach, indignado por el dominio de las corporaciones petroleras, decide crear su propio juego de mesa educativo. Lo llama Monopoly Antimonopolio. La esencia de la mecánica de Anspach consistía en que los jugadores actuaban como fiscales federales imparciales, cuya tarea era desmantelar los gigantescos trusts y devolver la economía nacional a un estado saludable de libre competencia. El profesor imprime varios cientos de copias con sus propios ahorros y comienza a venderlas. Pero tan pronto como la noticia de Antimonopoly llega al departamento legal del ejército de la compañía Parker Brothers, estos asestan de inmediato un golpe demoledor. La poderosa corporación demanda al humilde profesor universitario ante un tribunal federal. Exigen la confiscación y destrucción inmediata de toda la tirada, así como el pago de colosales multas monetarias por infracción de derechos de autor y el uso de su marca registrada. Según la versión oficial, grabada en piedra, de la compañía, la palabra Monopoly es su propiedad intelectual inviolable, que se origina exclusivamente en la epifanía de Charles Darrow en 1933. Ralph Anspach, facing complete financial ruin and the loss of his home, quickly realizes that his only microscopic chance of winning a lawsuit against a giant corporation is to prove that their trademark is originally invalid. It is vital for him to find irrefutable evidence that the game existed long before Darrow. The economics professor is forced to transform into an obsessed private detective. He spends thousands of sleepless hours in dusty library basements, studying faded microfilms, and sends out requests to state archives. He publishes paid advertisements in regional newspapers, desperately calling on all elderly people who remember playing a similar game before the 1930s to respond. Imagínese el oscuro y abarrotado despacho del profesor Anspach. La tenue luz de una lámpara de escritorio extrae de la penumbra montañas de viejas cartas, recortes de periódico y gruesas carpetas con sentencias judiciales. Y un día, mientras pasaba monótonamente la manivela de un lector de microfilmes con los archivos de la oficina de patentes, Anspach se topa con un documento que lo deja paralizado de shock. En la pantalla brillante aparece la patente número 748.626, emitida oficialmente el 5 de enero de 1904 a nombre de una tal Elizabeth Magie, desconocida para todos. Es un plano detallado e impecable del juego de los terratenientes. Las líneas, los cuadrados geométricos, los nombres de las estaciones, la cárcel, todo era una copia absoluta, 100%,
de lo que la corporación había estado presentando cínicamente durante 40 años como la invención de un vendedor desempleado de sistemas de calefacción. Armado con este descubrimiento, Anspach comienza a desenredar rápidamente la maraña de mentiras corporativas. A través de anuncios en periódicos, encuentra a miembros ancianos de la comunidad cuáquera en la ciudad de Atlantic City. Estos ancianos de cabello plateado, hombres y mujeres, confirman bajo juramento en el tribunal que jugaron este juego en los años 20 y que fueron ellos quienes inventaron todos esos nombres clásicos de calles que Darrow copió más tarde. Luego, el profesor logra lo imposible. Encuentra a Charles Todd, el mismo ex amigo de Darrow en cuya casa el futuro inventor vio por primera vez el tablero casero. Todd proporciona un testimonio escrito sobre cómo él mismo reescribió las reglas del juego para Charles. El mito de la genial iluminación en el sótano se desmorona en polvo. La batalla legal entre el solitario profesor Ralph Anspach y un ejército de brillantes abogados corporativos se ha prolongado durante 10 agotadores años. Este enfrentamiento épico y extenuante llega al tribunal más alto, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. La corporación gasta sumas astronómicas intentando desesperadamente proteger su rentable mitología, pero los hechos históricos recopilados resultan ser más fuertes que cualquier dinero. En 1983, la Corte Suprema emitió un fallo histórico y sin precedentes a favor de Anspach. Durante años de audiencias públicas, una verdad impactante se reveló al mundo. Charles Darrow no fue más que un plagiador increíblemente afortunado, y la verdadera y única creadora de la ingeniosa mecánica del juego fue una mujer llamada Elizabeth Magie. Hoy, al abrir la brillante caja de cartón de este famoso juego, no tienes en tus manos solo un conjunto de fichas, edificios de plástico y billetes de papel falsos. Estás tocando físicamente una de las paradojas más asombrosas y amargas de la historia de la cultura mundial. Una poderosa herramienta política, cuidadosamente y con amor diseñada por una idealista convencida para enseñar a la sociedad estadounidense a odiar los monopolios y a luchar contra la insaciable codicia de los ricos terratenientes, se ha convertido en la propaganda más masiva y exitosa del capitalismo salvaje. El juego, concebido como una aguda crítica social del sistema económico, ha sido devorado sin piedad por ese mismo sistema, digerido y vendido en cientos de millones de copias como un inocente entretenimiento familiar. Pero el tiempo implacable ha colocado a las figuras históricas en su lugar correcto. El nombre de Elizabeth Magie ha regresado triunfalmente de un largo e injusto olvido. Ahora, historiadores, investigadores de cultura popular e incluso los modernos fabricantes de juegos de mesa la reconocen oficial e incondicionalmente como la pionera absoluta. La mujer que sinceramente quería cambiar el cruel sistema económico con la ayuda de un simple cartón cuadriculado, nunca pudo vencer la pobreza mundial, pero cambió para siempre, irrevocablemente, la forma en que toda la humanidad pasa sus noches en casa. Su espíritu rebelde e indómito todavía vive invisiblemente en cada lanzamiento de dados, en cada despiadada transacción inmobiliaria y en cada círculo interminable que las fichas de plástico dan en el tablero cerrado que ella dibujó en una habitación semioscura de Washington hace más de un siglo.